Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy voy a hablarles acerca de la importancia de hacer siempre un backup para todo lo que son nuestros archivos, nuestras fotos. Pero por ahí también he leído que en varios comentarios me han estado preguntando cómo es que se formatean los discos duros, ya que para Windows es un formato y para Mac también vamos a necesitar de otro formato. Y por supuesto, si queremos también utilizar nuestros discos duros, ya sea este tipo de discos que son de 3.5, la mayoría son compatibles con cualquier cable de conexión SATA a lo que es conexión USB. Podemos utilizarlo mediante una conexión de USB de 3.0, que es lo más recomendable que podríamos hacer. Utilizar este tipo de discos para poder almacenar y todos nuestros archivos, ¿no? Sobre todo yo lo utilizo bastante porque ya que creo contenido lo estoy utilizando bastante. En este caso es un disco solamente de 500 gigas que lo utilizo. Este tipo de formato, como les digo, es bastante práctico, ya que no necesita ninguna fuente de alimentación externa. Hay discos duros que son más grandes, los que son de 2.5, que necesitan una alimentación de 12 voltios. Entonces estos de acá son siempre son súper prácticos. Estos de acá era de una Mac antigua, la cual en el canal también tengo un video, a la cual le cambié el disco duro y le puse un disco duro SSD. Pero como les dije, me estaban consultando acerca de los formatos, cómo es que tenemos que formatear el disco duro para que nuestros discos duros sean compatibles tanto para Mac como para Windows, y también para cada sistema operativo en específico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicarles acá cómo es que vamos a formatear nuestro disco duro para poderlo utilizar de esta forma y cuál es el formato ahora sí correcto. Pasamos a lo que es la parte de acá de la computadora. Vamos a insertar nuestro disco duro, como les digo, conectándolo mediante un USB tipo C. Y para poder acceder al disco vamos a presionar los comandos CMD o comando y la barra espaciadora para que nos aparezca la búsqueda de Spotlight. Dentro de la búsqueda de Spotlight vamos a poner acá utilidad de discos. Vamos a abrir la utilidad de discos y como vemos acá nos va a cargar y nos va a aparecer todos los discos duros que tengamos en este momento conectados a la computadora. A veces puede ser que nos aparezcan acá donde dice mostrar solo volúmenes, puede ser que nos aparezca así. Entonces lo que tenemos que hacer es ir acá en la parte de visualización y darle acá mostrar todos los dispositivos. Entonces de esta manera vamos a estar más seguros qué dispositivo es el que vamos a borrar. Como vemos acá tenemos un Kingston que yo lo utilizo para lo que es la grabación y guardar datos de grabaciones. Ese es un disco SSD. Y acá está el disco que les estaba diciendo, es un disco Toshiba, es un disco que lo rescaté de una MacBook, es de 250 GB. Y para utilizarlo para Mac tenemos que darle simplemente seleccionar el volumen externo, acá en este caso el Toshiba, y darle clic en borrar. Acá podemos ponerle el título que nosotros elijamos. Por ejemplo, acá le vamos a poner Cloud para ver que ese de acá va a ser nuestro almacenamiento, ¿no? Pues donde vamos a hacer nuestro backup. En este caso es muy importante porque acá nos va a preguntar el tipo de encriptamiento que vamos a utilizar para formatear el disco duro. Si lo vamos a utilizar solamente este disco duro en una MacBook, vamos a tener que ponerlo acá en macOS Plus. Acá, macOS Plus con registro. Si es que solamente, mucho ojo, lo vamos a utilizar en dispositivos Mac. Porque cuando nosotros coloquemos el disco duro en una computadora con Windows,
no nos lo va a reconocer. Entonces por eso les hago bastante hincapié en esto para que no vayan a fallar al momento de formatear su disco duro. Si solamente van a utilizarlo en una Mac, le ponen acá en formateo el tipo de formato Mac OS Plus con registro. Correcto. Ahora, si lo vamos a utilizar en ambos sistemas operativos y queremos que funcione tanto para Mac como para Windows, vamos a elegir el formato exFAT. Esto nos va a permitir tanto agregar a nuestro disco duro archivos de Windows y también archivos desde nuestra Mac. Entonces, mucho ojo con esta parte. Correcto, si vamos a utilizar en ambos sistemas operativos, en Windows y Mac, seleccionamos exFAT. Y si vamos a utilizar solamente nuestro disco duro en una Mac, pues seleccionamos Mac OS Plus con registro. En este caso yo lo voy a utilizar solamente en una Mac, así que yo le voy a poner en Mac OS Plus con registro. Y también tener en cuenta de que ese disco duro ya tiene que estar vacío y que hayamos extraído todos los archivos, si es que son importantes, ya haberlos sacado de ese disco duro, ya que todo al momento de formatear se va a borrar absolutamente todo. ¿Correcto? Acá en esta parte simplemente lo dejamos acá en mapa de particiones Git y listo. Así tal cual yo lo estoy poniendo, solamente va a ser si lo quieren utilizar en Mac OS. Y simplemente le damos clic acá en borrar y vemos que está trabajando ya la máquina en realizar el borrado de nuestro disco. Voy a ponerles como siempre el proceso completo para que no se vayan a perder nada y vean que el proceso realmente funciona. A veces puede ser un poquito tardado, pero va a funcionar. Y como vemos acá ya nos indica, dice se completó el proceso de borrado, haz clic en OK para continuar. Entonces acá simplemente le damos a dar OK y vemos que nuestro disco duro está totalmente vacío. Como vemos acá dice disponible 249.72 GB y ese es nuestro disco que ya está totalmente vacío para poder usarlo. Listo, entonces acá ya simplemente cerramos y vamos a ver que acá tenemos nuestro disco. Ya está nuestro disco totalmente vacío. Ahora un pequeño truquillo también, si es que nosotros queremos personalizar, por ejemplo, nuestro icono, ya que acá miren, por ejemplo, yo tengo uno que le he puesto a mi otro disco SSD, le he puesto el de Final Cut, ya que yo utilizo siempre ese disco solamente para Final Cut. Entonces al de acá le podemos seleccionarlo y dar comando I para que nos muestre la información de este disco. Vamos a poner acá, le vamos a dar clic sobre el icono y digamos vamos a abrir acá, por ejemplo acá yo tengo PNGs, archivos en formato PNG, y como este disco lo voy a utilizar sobre todo para lo que es almacenamiento. Por ejemplo acá tengo un icono de iCloud. Simplemente lo que voy a hacer es arrastrar el icono hacia acá, hacia arriba, y acá vamos a ver que se va a cambiar. Bueno, y como vemos aquí ya se ha cambiado nuestro icono, y así de esa forma sencilla podemos personalizar nuestros discos duros. Como vemos acá en la parte derecha ya nos aparece nuestro disco SSD y también el disco que hemos formateado ahorita, ¿no? Que no es iCloud, pero nos va a servir como almacenamiento externo para lo que nosotros ya querramos utilizar. Y esa ha sido la forma correcta de cómo formatear nuestro disco duro para poder utilizarlo en ambos sistemas operativos, o también solo para Mac y también solamente para Windows. Espero que les haya gustado como siempre este video, con mucho cariño para ustedes, y nos vemos en una próxima edición. Ya saben, suscríbanse al canal, dejen su like, comenten si tienen alguna duda en la parte de abajo, y pueden seguirme también en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Nos vemos hasta la próxima.